extranjero, como la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Rouen en Francia y la Universidad de Santiago de Chile. También ha evaluado concursos académicos en Chile y ha sido galardonado en múltiples ocasiones por su investigación y docencia en la PUC, evidenciando su aporte destacado a la historia latinoamericana y a la academia. Bueno, con estas presentaciones entonces los dejo en la mesa, profesora Cristina, ¿no? Okay. Muchas gracias. Gracias al jefe del Departamento de Humanidades, Miguel Rodríguez, y a la Dirección Académica de Investigación por haberme permitido esta oportunidad de presentar lo que estamos trabajando. El grupo de investigación, formamos parte de un grupo de investigación de historia económica, lo llamamos GIECO, no por el cantante, sino por Grupo de Investigación de Historia Económica. Y bueno, yo soy la coordinadora del grupo y los integrantes son Carlos Contreras, David Mogrovejo, Mauricio García Marengo y Luis Eduardo Castro, que él trabaja en la zona de Tarapacá. El tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es mercados y mercaderes regionales en el Virreinato del Perú. Hemos trabajado en Cusco y Trujillo y ahora estamos viendo Arequipa y Arica entre el periodo de 1774 y 1824, que justamente es la transición de la colonia a la república. Y el estudio parte de las guías de aduana. Ahora voy a explicar qué son. El objetivo es ver el movimiento comercial en el virreinato peruano a partir del tráfico generado en estas 4 ciudades, Trujillo, Cusco, Arequipa, Arica, y lo que nos interesa es identificar los bienes consumidos que se aprovisionaban desde afuera, pero cómo fue la circulación interna de estos productos, qué tanto fueron americanos y qué tanto fueron de diferentes regiones. Cusco y Arequipa son ciudades que integran las rutas principales del sur. Trujillo es la capital de la intendencia del mismo nombre y cabeza de la región agropecuaria del norte. También tiene muy cerca el puerto por donde salía en Hualgayoc, perdón, por donde salían las minas de Hualgayoc, hacia el norte, conocida como la Ruta del Norte. Arica, conocemos un poco más, es el puerto principal que vinculó a Lima con Potosí, Oruro, Huantajaya y para el ingreso de Azogue. Ahí tienen un mapa que es justamente lo que pueden ver la región que estamos trabajando, ¿no? Arequipa, Arica, Lima, Trujillo y Cusco. ¿Cómo hacemos el trabajo? Utilizamos guías de aduana. ¿Qué es una guía de aduana? Ahí he puesto la imagen de la que me pareció más clarita, que pueden ustedes observar que es un documento, una factura, en donde se establece, en este caso, bueno, el nombre del barco, el nombre del maestre, de dónde procede, en este caso, bueno, de Cádiz, son las mercancías que entraban por Lima y se redistribuían, o, por ejemplo, en este caso, es la cantidad de 5.000 pesos que estaban saliendo generalmente hacia Cádiz para la compra de mercancía. Entonces, estas guías de aduana son las que utilizamos para hacer una base de datos. Una base de datos sencilla, un Excel, en donde ponemos diferentes columnas, el nombre del barco, el nombre del capitán, el nombre del que envía la mercadería, el nombre del que la recibe, hacia dónde va el producto y cómo hacemos la cuantificación, porque son productos totalmente diferentes. Entonces, necesitamos saber cuánto va a pagar de alcabala. La alcabala es un valor, es un impuesto que se paga a tanto cuando ingresan las mercancías y que van directamente a otras regiones. Ahora, la dificultad está en que no todas las mercancías pagan alcabala. Por ejemplo, hay la pólvora, el mercurio, todo lo destinado a la minería no paga alcabala. Entonces, nos falta esa información. O, por ejemplo, productos de consumo personal o regalos, no pagan, ¿no? Entonces, lo que se registra entonces son los productos que sí pagan alcabala. Y ¿sobre qué se hace? Es decir, el valor que sale es el valor del aforo, no es el precio del producto. Eso también es importante. ¿Qué es el valor de aforo? Es el precio que se va a establecer a partir del cual va a pagar alcabala. Entonces hay un valor X de cada producto y ese valor es el que utilizamos
para establecer la cuantificación. Cuando cuantificamos, hacemos eso. Una vez que tenemos las bases de datos, lo que hacemos son gráficos. Por ejemplo, este gráfico es del comercio de Trujillo entre 1779 y 1824, y el otro es el de Cusco, y entonces con este gráfico podemos analizar qué cosa ha pasado. Es decir, ahí tenemos que vincularlo con la historia que conocemos, y decir, por ejemplo, en este caso, por qué a partir de 1794 hay una caída terrible de lo que fue el ingreso de mercancías. Esto es el valor del comercio del ingreso. Entonces, acá tiene mucho que ver con las guerras internacionales, los barcos neutrales, 1794-1796, ya comienza a caer muchísimo todo lo que es, bueno, no hay registros, por lo menos hay pocos registros. En el caso del Cusco, por ejemplo, vemos en 1780, 1781, digamos, ahí que ahí está la caída, que esa sí es la rebelión, ¿no? Pero después hay un aumento significativo y después se mantiene, porque Cusco, a diferencia de Trujillo, Trujillo se provee generalmente de Lima, y en cambio Cusco hay productos que vienen de Buenos Aires, de Arequipa, o sea que tiene un hinterland mucho más amplio. Entonces, si queremos analizar un poquito más en profundidad, decimos que justamente en el caso del Cusco, ahí vemos una caída que coincide con la región, digamos, de los españoles, pero hay otra cosa. Hay un aumento, eso lo hemos visto, por ejemplo, fíjense, en 1824, que sube muchísimo. En 1824 ya estamos casi en proceso de independencia. ¿Por qué sube tanto el ingreso en el Cusco? ¿Qué sucede? El Cusco está en manos de los españoles y justamente coincide con el dominio de esta región, con que tienen el dominio de Pisco, Hilo, Moquegua, Arica, que era por donde ingresaban las mercancías en la época de la independencia, que todavía antes de que se dé la rebelión, ¿no? Y en caso de Trujillo, bueno, vemos la caída en 1796 porque ahí la coyuntura internacional pega bastante y tiene que ver con estas guerras napoleónicas y todo lo demás. Aquí, por ejemplo, tenemos otro gráfico que podemos ver cuáles son los productos americanos y europeos, es decir, qué tanto en cuantificación, ¿no?, hay productos americanos y productos europeos. Y la relación es que en el Cusco hay mayor en cuantificación, ¿no? En cantidad de productos, pero sí en lo que se cuantifica más bienes americanos. Quiere decir que lo que se está haciendo en la región es más de lo que está llegando por Lima. En ambos casos, lo que se va a ver es que Lima es la principal proveedora. Ahora lo vamos a ver en los siguientes gráficos. Quiero aclarar que Trujillo y Cusco es la primera parte, que eso ya está terminado y que eso ya ha ido a publicación y ha salido la publicación. En estos momentos estamos más abocados a lo que es Arequipa y Arica, pero la información no la tenemos completa. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más llega en Trujillo? Abajo dice insumos textiles. Y en el caso de la administración del Cusco, ahí dice energizantes, textiles, efectos de Castilla, que son las telas, ferretería, que es lo que se utiliza generalmente tanto para las minas, pero para también los obrajes, vestimenta, efectos de la tierra, y energizantes. Los energizantes son, digamos, hemos agrupado, energizantes ponemos azúcar, coca, yerba mate. Interesante que la yerba mate llega al Cusco y llega a Trujillo, cosa que no sabíamos, ¿no? Y, eh, y luego, y también aguardiente. Entonces, una de las cosas que vemos más claramente que por origen, bueno, en el caso del Cusco, hay la mayor visualización son los productos que llegan de Arequipa. ¿Y qué llega de Arequipa? Aguardiente y vino. Es la que provee eso, de los valles de Vito y de Máger. Y en Trujillo el aguardiente viene de Pisco, por el Pacífico. Quiere decir que hay una conexión entre el norte y el sur a través de este aguardiente, ¿no? Llegan por mar al puerto de Huanchaco. En cambio, en Cusco va por tierra.
ya pasando, porque no creo que me quede mucho tiempo, tenemos Arica y tenemos Arequipa. En Arica hay productos que llegan por tierra y productos que llegan por el mar. Generalmente los que vienen por mar vienen desde Lima o desde Valparaíso. Y acá tenemos, por ejemplo, que los que llegan a la aduana de Arica, la mayoría son europeos, es decir, que son productos que vienen desde Europa, ¿no? Son las barritas azules, no sé si ahí está todo. Ah, ya te pasaste. A ver, ¿dónde estás? O yo me pasé, no sé. Ah, no, ese ya lo hemos pasado. Acá es interesante, a ver, creo que ya, sí, ya te pasaste más. Bueno, mira, pon el mapa, pon el mapa. No, sigue, por eso yo quería verlo, pero sigue, acá. Por ejemplo, esto es de otra publicación en donde vemos todo lo que llega de Arica, hacia dónde va, hacia las zonas de la región de la minería, La Paz, Oruro, Potosí, Moquegua, Arequipa. ¿No? Ahora la siguiente. En la siguiente vemos las mercancías ingresadas por tierra y ahí tenemos textiles, vinos, aguardiente, no se especifica, esclavos que también llegan, ¿m? Y azúcar, coca, hierba está mal escrito, es yerba mate, lo que pasa es que les cuesta pronunciarlo, la Y, es yerba mate que llega. Miel, alimentos, ropa hecha. Pero lo más importante, porque tenemos un 29% de los productos textiles. Quiere decir que hay dos productos básicos que son los que más circulan dentro del virreinato, que son los textiles y el aguardiente. Eso lo vamos a encontrar en todos, ¿no? En Arica, tenemos insumos, por ejemplo, añil, palo Brasil, cebo, polvos y azul. Perdón, polvos azules. Esos son productos que se utilizan generalmente en los obrajes, porque son productos para las telas, alimentos. Llama la atención que en la documentación, quizás tú sepas, sale chocolate, sale cacao por un lado y también sale la referencia de chocolate. A mí me llama la atención porque el chocolate no lo ubico en el siglo XVIII, pero lo registran como chocolate. Eso es una cuestión que tenemos que ver. Sí sabemos que en el caso de México circula, pero no sabemos. Bueno, guano, que se utiliza para las tierras, y aquí tenemos lo mismo, la hierba, en realidad es hierba mate. La yerba mate viene del Paraguay, va surcando todo lo que es digamos, el Río de la Plata, cruza a Mendoza, de Mendoza a Valparaíso y de Valparaíso llega por tierra tanto a Lima como a Trujillo. Y en este caso también entra en Arequipa, ¿no? Y cueros. Bueno, como ven, hay una variedad muy grande de productos que ingresan. Entonces, en el caso de Arica podemos sintetizar así: textiles un 23%, vinos, aguardiente que vienen de Moquegua, y de ahí pasan luego a redistribuirlo a Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro. Toda la zona que tiene que ver con la región minera. Y por mar, los productos que vienen de afuera: añil, palo Brasil, polvos azules, cebo, que también se utilizaba mucho para las velas, alimentos, chocolate, que tenemos que ver qué significa este chocolate o cómo viene, y textiles, un 10%. Arequipa, estamos bastante atrasados, tenemos información, bueno, ya tenemos un poco más de lo que se está viendo acá, pero tenemos, digamos, la importación de valor comercial en peso fuerte en función del el valor del aforo, y tenemos algunos vacíos de información, e incluso hay una caída en 1780, pero la rebelión de Tupac Amaru es más hacia enero del 81. Consideramos que tuvo influencia la rebelión de los Pasquines, que fue en 1780, que se dio en Arequipa, y que eso pudo haber, digamos,
tenido algún impacto, ¿no? Y también la presión fiscal, la rebelión es por la presión fiscal, es decir, tenemos que ver varias variables, ¿no? Por las cuales hay productos que no ingresan o esos vacíos de información que aparecen en los registros, ¿no? Pero, bueno, desagregados de alguna manera, de Lima llegan 60%, aquí tenemos, ¿no? Productos americanos tenemos sin identificar y los europeos. Y acá lo que estaba mirando, claro, los principales que llegan de Arica, perdón, de Arequipa, son de Lima. El 60% de los productos que llegan son de Lima. De Chile un 7%, Vítor, que es la zona de aguardiente, un 3,9%, de Camaná 2,4%, Andahuaylas 2,1%. En cuanto a los bienes diferenciados, porque acá las guías de aduana en algunos casos diferencian cuando son bienes americanos o bienes de la tierra. Aquí tenemos que los bienes americanos son un poco menos en cuanto y más los europeos. Y con respecto a los productos, lo mismo, alimentación, animales, energizantes. Cuando dice alimentación, hay tanta cantidad de productos que es prácticamente imposible porque son desde eh, eh, frutos o, por ejemplo, nueces, ese tipo de cosas, muchísima variedad. Entonces, lo hemos agregado a una sola columna que diga alimentación. Animales también tienen que ver con varias diferencias de animales que pueden llegar, que son para los consumos, ¿no? De las personas. Y los energizantes, ya dije, son aguardiente, vino, yerba mate, azúcar, que los ingresamos, y los textiles. Los textiles, la variedad es extrema. Hemos puesto textiles, pero hay bayetas, algaripolas, eh, eh, bueno, infinidad de telas que no podríamos identificar. Coca también tiene que ver con estas aguardientes energéticas. Bueno, paso a las conclusiones ya directamente, ¿no? A primera vista lo que se evidencia que son productos, los que más se destacan son el aguardiente y las telas, especialmente las venidas desde España, que vienen, incluso vienen telas que a veces dicen telas que tienen que ver con telas chinas, ¿no? Como por ejemplo kimones, dice kimones, serán kimonos. Y lo mismo pasa en Arica y en Arequipa, a pesar de que no hemos podido seguir, esto todavía no he terminado. En el caso de Arequipa, pensamos que el impacto de la rebelión la rebelión de los pasquines tuvo más importancia que la rebelión de Pacamaro. En Arica, como en Cusco y en Trujillo, hay vacío de información a partir de la crisis, de las guerras de independencia o de las guerras que se dan en España, teniendo en cuenta que son los productos que vienen del exterior. En el sur andino sí se hace evidente cómo hay una integración de todas estas zonas, como es Potosí, Oruro, La Paz, Moquegua, que es la región fundamentalmente minera, y Lima fue la principal proveedora de mercancías, principalmente textiles, tanto en Arica como, que siguió siendo un puerto muy importante, en Trujillo, ¿no? Que a pesar de que tiene las minas de Hualgayoc a 40 kilómetros, no vemos, y aquí comparando un poco con la teoría de Azaduria, que haya sido un polo de arrastre, como se da con el caso de Potosí en relación a la zona sur. Es decir, acá también tenemos unas minas, pero vemos más como una región agrícola por excelencia, mano de obra esclava, que hay mucha información sobre eso, y el mercado interno no se llega a abastecer de productos de la región y por eso vienen del exterior. Yo creo que con esto termino y bueno, falta muchísimo análisis. Por el momento el análisis es ver las coyunturas importantes, rebelión, de Tupac Amaru, bueno, las reformas, la independencia,
que bien, vemos esas coyunturas cómo impactan, ¿no? En el comercio interno como también en el comercio externo. Pero nuestra intención es ver cómo estos productos también podemos hacer una historia del consumo, qué es lo que consume. Generalmente, por lo que hemos visto hasta ahora, es textiles y aguardiente, que evidentemente no faltan nunca. Pero ahí, digamos que faltaría, podría dar para mucho más esa información, pero estamos en proceso de investigación todavía. Bueno, nada más, muchas gracias. Sí, sí, ahí lo veo. Bueno, yo voy a presentar una investigación que salió un poco de casualidad buscando otras cosas y que coincide con algo que los peruanos, en realidad te diré que es limeño, porque aparentemente solamente ocurre en Lima, hasta donde sí, de repente hay sorpresas, pero hasta donde entiendo solamente ocurre en Lima y que saltó a la luz ya hace varios años, pero que últimamente ha tenido como más impacto internacional. Porque esta foto que está acá es del entierro de Paniagua, de Valentín Paniagua, que se produjo durante el gobierno del segundo gobierno de Alan García, y me parece importante comenzar con esta foto porque hasta donde más o menos uno puede captar, Valentín Paniagua fue enterrado en un consenso de ser un presidente democrático, ¿no? Con mucho respeto de la gente, por todo lo que conocemos que pasó entre el tránsito del 90 al 2000. Y cuando falleció tenía mucha popularidad, ¿no? Y llama la atención porque con él, cuando recuerdo que comenzó, no solamente en mi caso, a un activista que siempre tengo que recordar, como Wilfredo Ardito, hizo varios comentarios en redes, ¿no? Con respecto a esta práctica que es notoria acá, que como pueden ver, no está cargado por afroperuanos, pero está cargado por militares, pero con una guardia, ¿no? De afroperuanos. ¿Okay? Quizás eso lo hizo no tan notable, aunque yo recuerdo que en algún momento sí fue cargado por afroperuanos, no me acuerdo, no he encontrado fotos, pero es bueno, la primera señal, ¿no? La siguiente, por favor, Juan. Este es el entierro de Alan García. Alan García, no voy a comentar todos los pormenores de la muerte porque todo un caso, ¿no es cierto? Pero quienes recuerdan cómo fue el velorio de entierro de Alan García fue en realidad acompañado por básicamente sus militantes, ¿no? Y miembros del Partido Aprista que lo cargaron. Pero encontré esta foto en el que el momento de que está ingresando el féretro al automóvil que lo va a llevar al cementerio, sí fue colocado ahí por una guardia de afroperuanos, ¿no? A pesar de que, evidentemente, la mayor parte de fotos muestran a Alan García cargado literalmente la multitud de su partido, ¿no? Entre militantes, en fin. La siguiente, por favor, Juan. Esta quizá la más notable por la características en las cuales se dio el entierro, es el de Fujimori, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Como no fue un entierro masivo, en el sentido del APRA, ni tampoco era un personaje que murió como planeaba, un consenso mucho mayor. Bueno, que también recibió honores de jefe de Estado. Es otra polémica, otra cosa para analizar. La guardia que lo llevó, esta vez acompañado al revés, cargado por afrodescendientes y acompañado de militares. Con honores de jefe de Estado, otra pelea que se puede hacer historiográfica, pero fue enterrado sí, ¿no? Y con la familia a una cierta distancia. Cuando salieron las fotos, en fin, los videos, en fin, todo lo que hay ahora, acá sí se activó una serie de críticas a nivel mundial, ¿no? Porque, como es obvio, y ahí cuando uno empieza a ver, no existe en otra parte. O sea, por lo menos he buscado, obviamente en el África sí, pero por razones que no necesito explicar. Pero en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, el entierro del presidente, incluso en zonas del sur de Estados Unidos, no existe. No hay. Que existan afroamericanos, afroeuropeos cargando féretro, sí puede ser, pero por una cuestión proporcional, ¿no? O sea, que hay uno como trabajador, pero que sea exclusivamente y vestidos como pueden ver para la ocasión, bueno. Normalmente son cargados por militares, o incluso el Papa, el último Papa que falleció, tiene una guardia, pero en realidad no son afrodescendientes. Y si hay algunas, porque es proporcional a la población, ¿no? Se entiende por su presencia en el mundo de los trabajadores. Este es el único caso que tengo entendido, en el que se contrata específicamente a afrodescendientes vestidos de esa manera para aportar féretro. He puesto la de los presidentes, pero creo que los peruanos sabemos que limeños que no solamente en presidentes, hay más. La lista de personas que yo encontré puede ser sorprendente. Bueno, Vargas Llosa. También con afro. Sí, sí.
y menciono un personaje muy querido acá, y para que vean que el asunto es bastante complejo, Henry Pierce. También. Sí, también. Henry Pierce, que es de izquierda, ¿no? Es no es momento acá de discutir por qué razón la familia recurre, ¿no? Una cuestión diferente. Más bien, lo siguiente, por favor. Bueno, ahí pongo algunos datos, ¿no? Muy rápido esto generó una red de comentarios, por supuesto, notas afuera del país, ¿no? Que fueron rebotando acerca de esta práctica. También activistas locales ahí, el que utilizo desde un activista, no me acuerdo el nombre ahorita, eh, es un TikTok, es un profesor de universidad, que por consenso y otros más empiezan a señalar esto como prácticas de origen colonial, ¿no? La colonialidad de los esclavos, y todo este tema el imaginario que tenemos acerca de la colonia, ¿no? El mejor trabajo de investigación, por cierto, paréntesis, no hay trabajo sobre este tipo de prácticas antropológicos, ni siquiera, pues no hay. Nadie se ha preocupado por historizar, ¿no? Sí hay trabajos hechos de una activista que se llama del Águila, pero que es más bien por el tema este de la legalidad, porque hace algunos años la Defensoría del Pueblo intentó prohibir esta práctica, ¿no? O sea, intentó prohibir que se utilicen cargadores afrodescendientes o negros, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Y los primeros que se quejaron fueron los propios trabajadores, que no quisieron que se prohíba por diversas razones. Entonces, hay alguna investigación, pero por supuesto que no hay mucho en profundidad, ¿no? Franklin Briceño es quizá lo que yo considero el mejor trabajo de investigación periodística, donde entrevista a los empresarios, a los trabajadores, a los usuarios, a todo el mundo. También especialistas para que le den una pista acerca de dónde viene, ¿no? Probablemente el trabajo más intenso. Casi todas las notas periodísticas que salen han estado basadas en ese trabajo de Franklin Briceño, ¿no? Que lo han canibalizado, ¿no? No leen pedacitos del trabajo de Briceño en el país, en otras partes, ¿no? Porque el trabajo central lo hizo él. Bueno, en el TikTok, si ustedes lo abren, van a encontrar que es una explicación que recurre al tema colonial, ¿no? No quiero ahondar en eso porque quiero saltar rápidamente a otra idea. Bueno, el artículo de Franklin Briceño menciona, por ejemplo, ahí lo pueden leer, que Agustín Merino, uno de los principales empresarios funerarios, ¿no? Hay otras más, pero es uno de los más conocidos quizás, señala de que la razón por la cual se utiliza es por la imagen, ¿no? La imagen de seriedad que da al sepelio, porque además van serios, ¿no? Todo este asunto, ¿no? También los usuarios señalan de que eso les da más elegancia, ¿no? Recuerdo que en la entrevista una señora dice que su esposo había dejado algo así como indicado, ¿no? Que a su muerte quería ser cargado por afroperuanos con frases. Hay todo esto, ¿no? No lo menciono acá, pero también en Facebook hay varios grupos de cargadores que ofrecen servicios y que varios de ellos son afrodescendientes, ¿no? Y lo que señalan, ahí está en la entrevista, es que es una opción laboral útil. Recuerdo que uno de los entrevistados dice que es uno de los pocos trabajos en los cuales no se les pide certificado penal, antecedentes penales. Se puede trabajar en eso aprovechando su color de piel a favor, no en contra, ¿no? A favor, ¿no? Y se oponen a que se prohíba. Yo acá no vengo a defender si está bien o no que se prohíba, no es mi función, sino tratar de preguntarme dónde viene, ¿no? Y hay mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Hay gente que dice que ellos mismos se sienten, se ven elegantes, ¿no? Con el frac, ¿no? Es interesante meterse en eso, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Una de las personas, ¿no? Se le ve elegante en traje oscuro y no me siento marginado, es mi trabajo y lo respeto. Adelante, por favor, así. Entre los investigadores que se mencionan y que participan, hay un investigador norteamericano que es el que señala directamente que existe una acuarela de Pancho Fierro donde se muestra a esclavos negros cargando un féretro de un hombre blanco, un español blanco, ¿no? Bueno, yo no soy especialista en imágenes, pero he recurrido a quien creo que todos conocemos que es la especialista en mayúsculas, que es Natalia Parrillo. Y le pregunté, yo no recordaba haber visto ninguna acuarela con esas características, y ella me refirió después de 2 días, porque me dijo, déjame pensar, después me dijo, probablemente es esta, que no es de Pancho Fierro, de Francisco Cortés, que es más o menos de la misma época de Pancho Fierro, ¿no? Y me dijo que además es probable que no parece ser un féretro el que carga, pueden ver que acá hay una foto, cargando una especie de caja, ¿no? No parece ser un féretro, tampoco hay señas de que hay alguien blanco o no blanco dentro de la caja, pero parece ser que este es el origen de la confusión de que esto podría ser un indicio de esto, ¿no?
A mí particularmente no me parece, bastante dudosa la imagen, no se sabe qué está cargando, en realidad es una caja grande, parece que hay dos personas que están llevando la cabeza, pero no parecería ser, es más bien una procesión, no es un sepelio, es una procesión. En fin, no es una evidencia del todo concluyente, ¿no? Sin negar, a lo mejor aparece una imagen que ni Natalia, ni yo conozca, no es muy probable conocer a Natalia pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Que aparezca por ahí. Y entonces, aparentemente, esta es la fuente, ¿no? Y se dice que se llama Camulén, en fin, hasta tiene nombre, pero no hay nada de eso. Entonces viene la pregunta, ¿era colonial? En realidad, o sea, ¿era una práctica colonial o cuándo aparece? ¿No? ¿Ok? En realidad estoy haciendo un poco de trampa, porque cuando yo empecé a ver esto ya sabía dónde había aparecido, sino que estaba retrocediendo a ver dónde encontraba, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, voy a continuar más históricamente. Lo que han estudiado en tierras coloniales, más sistemáticamente, Irma Garrido, por ejemplo, en un buen trabajo, sostiene que los entierros coloniales suelen ser más bien modestos. O sea, la idea de enterrarse de los obispos y todo no era con todo lujo, sino muy modestamente, ¿no? La idea de pasar a otro mundo muy modesto. Obviamente, no igual a cualquier habitante con cruz alta, ¿no? Con rezos y todo, pero no eran entierros lujosos en realidad, ¿no? No eran entierros más bien modestos, ¿no? La gente popular iba sin féretro ni nada a la foto común, la gente pudiente con una caja tapada que digamos que una especie de féretro, ¿no? Pero realmente sencilla, no era con una cruz encima, no era nada que ver con lo que hoy se podría pensar que es un entierro, ¿no? Y lo que yo encontré, bueno, ahí pueden ver algunas de las indicaciones, ¿no es cierto? Ya del siglo XVIII hay, como saben, con los Borbones toda una campaña en contra del lujo, ¿no? Para limitar el gasto excesivo en este tipo de cosas, no se limita, ¿no? Ahí más o menos digo, ¿no? E incluso el número de lloronas que aparecen o prohibirlas, ¿no? O sea, reducir todo lo que significa este gasto excesivo, ¿no? Es que los Borbones consideran excesivo. Y bueno, en poco tiempo se funda el cementerio local, el Presbítero Maestro, y empieza a reglamentarse todo eso, incluso se establecen que hay cargadores, pero son puestos por el cementerio. Son trabajadores del cementerio, que probablemente son trabajadores populares, por supuesto, ¿no es cierto? Como son todos trabajadores de Lima de esa época, donde seguro hay algún afrodescendiente, pero están en tanto como trabajadores del cementerio y no tanto por ser sirvientes, ¿no? Probablemente haya negro, por supuesto, ¿no? Ahora, lo que uno encuentra es que es muy posible que los cortejos estén acompañados de sirvientes, sí. O sea, que, no sé, pues se entierra un comerciante rico y el sirviente va acompañando el cortejo, pero Claro. porque es parte de la familia, ¿no? Bueno, pseudo parte de la familia. Se consideran imaginariamente parte de la familia, ¿no? Lo que carguen, no. Porque lo que generalmente he encontrado, la siguiente, por favor, es muy largo todo esto, pero que lo que se considera honorable es que lo carguen la familia y los caballeros de la familia, no los cargadores. Quizá la fuente más importante que encontré de todas, creo que, bueno, acá hay una cuestión sobre reglamentos que no quiero ahondar, pero solamente señalar de que se reglamente el traje de los cargadores del cementerio, son cargadores del cementerio, ¿no? Que no hacen su trabajo bien, hay fuentes de que hablan de que cargan el féretro, digamos, corriendo, ¿no? Me imagino que con muy poco respeto, ¿no? La mejor fuente para ver esta cosa me resultó este voluminoso diario de Heinrich de Witt, Ajá. que son 10 volúmenes o algo así, pero que están en línea todos y que el tipo pues vivió muchísimos años y es muy curioso todo lo que escribe, ¿no? Comida, rituales, y asistió a muchísimos entierros. Se le murió desde familiares y muchos amigos. Entonces él tiene muchas descripciones. Solamente he recogido por ahí algunas de las que me parecen más interesantes. Él habla que había cargadores y se queja de eso. Se le murió su tía, una tía política, ¿no? Y la muerte de la tía está bien narrada completamente desde que llega el médico, cómo la atienden, cómo la cambian a la señora. Es bien detallista en todo esto, ¿no? Y cuenta de que cuando la llevan unos porteadores, ¿cómo se dice, no? Dos tipos de aspecto vulgar, ¿no? Con capas negras. No menciona. Henry Lee no menciona ninguna de los no sé cuántos entierros que tiene que hayan existido negros o sirvientes negros exclusivamente para cargadores, mucho menos esclavos. No, si los hubiera visto, estoy seguro que los hubiera descrito, ¿no? Hubiera señalado, porque en otro momento sí habla, ¿no? Para otras cosas sí, de esclavos, de sirvientes, no es que nunca los sabe, lo ve, sí pero no los ve en entierros porque no estaban, ¿no? Y una cosa interesante es que él habla, por ahí en un lado, por ejemplo, ver ahí, acá, en la última, el entierro de una joven de 20 que tan pronto fue los 6 caballeros siguientes. Es la hija de un
amigo de la élite, ¿no? Que son todos apellidos europeos, bueno, no todos, la mayoría, ¿no? Sí, bueno, Estado Portillo o españoles son caballeros. Eso es insistente, ¿no? Además, el entierro tiene un cortejo en el cual, aparte del féretro que puede estar llevado por un carro con caballos, unas cintas que son la agarran las personas más cercanas a la familia, ¿no? Es un cortejo. Pero no hay sirvientes de la casa o contratados para eso. A lo más los del cementerio. La siguiente, por favor. Asistió a entierros como el de Manuel Pardo. El entierro de Castilla está escrito como en 3 páginas, un entierro, y los militares son cargados por militares. Por militares. No hay sirviente. El de Castilla fue auténticamente un entierro popular, ¿no? O sea, muchísima gente. Casi se enciende la iglesia porque dice que se prendió una cortina de la catedral, una vela, en fin. Es muy pintoresco. Pero fue popular. Pardo, por ejemplo, fue cargado por caballeros. Todos los personajes cargados por caballeros. No se menciona. ¿Ok? Uno puede comparar el entierro, por ejemplo, solamente por algún más o menos paralelo, ¿no? Vargas Llosa, miembro de la élite intelectual, cargado por afrodescendientes, Pardo no. Y otro, también está el entierro de Francisco de Pablo González de Gil, tampoco, ¿no? No hay ninguno de los entierros que haya encontrado eso, ¿no? Por ejemplo, este está en otro periódico de la época, que es posterior, pero es un recordatorio del entierro a la esposa del general Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Donde había mujeres, las llamadas lloronas, y los que cargan son los familiares más directos y los caballeros. No había. Es difícil demostrar algo que no existió, pero en todo caso no hay evidencia que haya existido. ¿Okay? O sea, porque de repente alguien encuentra una fuente mejor y puede demostrar, pero por lo menos por ahora me parece un poco difícil considerando de Lima, ¿no? Porque lo hubiera encontrado. Al menos en Lima no aparece. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuándo aparece? La élite, la República Aristocrática. La República Aristocrática, eso resulta coherente con el armazón social de la República Aristocrática, que voy a comentar en un ratito, ¿no? Pero además con otra cosa, los entierros en el tiempo de la República Aristocrática sí comienzan a diferenciarse fuertemente entre los entierros de la élite y los entierros de los entierros populares, ¿no? En costo, ahí pueden verlo, ¿no? Por ahí hay bastante evidencia de cuánto costaba un nicho, ¿no es cierto? Empieza a diferenciarse. Ya no únicamente los entierros en general. Incluso en el reglamento del siglo XIX de la época de Gamarra, un funcionario público a lo más que tiene el derecho es que se ponga, no me acuerdo si el escudo nacional o así encima de su féretro, como para señal de servicio, ¿no? Pero se buscaba como la modestia republicana, al menos en el discurso, lo cual es bastante coherente con el liberalismo decimonónico de esta idea de una ciudadanía burguesa, ¿no? En la que se destaca la moralidad y no la ostentación, ¿no? Para 1900 la cosa va cambiando claramente, como pueden ver, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Entonces, yo saqué la cuenta de que en el entierro más barato y el entierro más caro había una diferencia de 40.000 veces. Una diferencia enorme con respecto a la que había ocurrido antes, ¿no? Y empiezan a ofrecerse servicios cada vez más complejos. La siguiente, por favor. Voy así rápido. Por ejemplo, se empiezan ya a vender ataúdes importados, ataúdes americanos, probablemente de acero de zinc, ¿no? Que son los ataúdes que se ponen de moda hacia el último tercio del 19, de zinc, ¿no? Y acero que son importados, y empiezan a promocionarse empresas dedicadas al servicio fúnebre, cosa que por lo menos hasta 1880 probablemente no había, ¿no? Digamos con un límite hasta la Guerra del Pacífico, ¿no? No con esa claridad, ¿no? Y entonces empiezan a ofrecer no solo eso, sino pueden ver también todo el servicio digamos, de adornar la sala mortuoria, ¿no? Con objetos artísticos traídos de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Por ahí dice eso, ¿no es cierto? En el que se trae hasta una especie de decorador fúnebre, ¿no? Que coge los objetos, todo para que se vea bien. Recuerden que por lo menos hasta bien entrado el siglo XX, en Lima, ya ha ido perdiéndose eso, existía la costumbre de velar en casa, no había velatorio, ¿no? Se adaptaban las salas para eso, ¿no? Entonces había que traer los objetos. Ahora las salas de velatorio simplifican un poquito eso, ¿no? Antes no había que adaptar completamente, ¿no? Las cortinas, pues, en fin, todo un trabajo, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer agencias funerarias, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan a utilizarse, para identificar los entierros del común, empiezan a utilizarse portadores afrodescendientes. Y eso comienza con los carruajes. Es bien conocido que los conductores de coches en el siglo XIX eran de origen afrodescendiente, igual que los cargadores de agua, ¿no? Eso era conocido, era un oficio usualmente afrodescendiente. Y ahí pueden ver que hay
Desde el año 84, en el siglo XIX, se ofrecen carruajes para funerales con librea o sin ella. O sea, ya los conductores con traje, digamos, de honor o no. Y probablemente ahí comienza la presencia de afrodescendientes con trajes, porque eran los conductores de estos carros. Empieza a ofrecerse este servicio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en realidad comencé ahí, encontré la foto final. Entonces, por esto dije que era de casualidad, porque empecé a ver primero las fotos y entonces, y bueno, ya sé cuándo comienza. Ahora la pregunta es si existía antes, ¿no? Ahí pueden ver claramente, ¿no? A este lado un cortejo de afroperuanos acompañando a Martín Güell, un empresario, y esta es una señora María Isabel de Alba, que está acompañada por sirvientes indígenas, vestidos con ponchos, pero en tierras en Lima. Única foto que he visto de esa característica, ¿no? ¿Por qué no pegó vestirse de indígenas? No lo sé. Quizá porque se veía menos elegante que esto de acá, ¿no? Yo pensé que la foto de la provincia, no, la enterraron en Lima. Y pueden ver, no sé, nota bien, tienen sirviente con poncho, ¿no? Con túnica, ¿no? Venden poncho. En cambio, de este lado, con afrodescendientes acompañando al cortejo, pero aún se carga por caballeros, digo. Pero ya comienzan a aparecer en el cortejo, ¿no? Vestidos de librea, con pueden ver y con guantes blancos. La siguiente, por favor, Juan. Una cosa interesante es que, es otro tema, pero me parece interesante mencionarlo, es que en los cortejos fúnebres desde el 19, de fin del 19, dejan de aparecer mujeres, no hay. Este es el entierro de la esposa de Piero, que no creo que no haya tenido amigas, ¿no? O familiares mujeres, seguramente que sí. Probablemente estén al fondo, está como codificado, ¿no? Los que están adelantito son los hombres, desaparecen. Tengo también la creencia, digamos, la sospecha de que son retiradas de los cortejos funerarios porque ya para 1910, 15, 20 está muy en boga la lucha en contra de la histeria femenina. O sea, no quieren que las mujeres entren en ataque a claro, el llanto. Entonces, para evitar esas escenas de llanto, las sacan, ¿no? Pero recuerden que las lloronas ya no se admiten, ya no hay lloronas, ¿no? Ya se ve feo llorar, ¿no? Perder la compostura de un entierro, ¿no? Entonces, quizá por esa razón la relegan y como pueden ver, no hay fotos de mujeres acompañando entierro. Están muy al fondo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, más o menos lo mismo lo pueden ver de varios, ¿no? Solamente para que vean que no solamente son personalidades políticas, intelectuales, ¿no es cierto? Acá acompañados directamente, cargados directamente, en 1907. Para 1907 ya empiezan a aparecer. Lo interesante es que estas variedades y otras revistas. Lo interesante es que ninguna de las crónicas se menciona algo como novedoso. O sea, aparece sin que nadie diga, y esto, ¿no? Como que naturalmente, ¿no? Yo no he encontrado ninguna mención a que digan algo así como qué novedad, ¿no? Eso lo voy a intentar explicar después, pero no aparece. La siguiente, por favor. Javier Prado. Francisco García Calderón, uno de los intelectuales y abogados importantes, encargado por afrodescendientes. Javier Prado Garteche, Felipe Arancilla, un ingeniero. Este es la de Felipe Arancilla. Un ingeniero. O sea, ya extendido a miembros de diferentes élites. Javier Prado, ex rector de San Marcos cuando muere, ¿no es cierto? Bueno, no hay mujeres, no la va a encontrar. La siguiente, por favor. Eso me parece interesante porque es uno de los casos más claros en que encontraron que incluso los militares. Pero Garezón fue el médico del Huáscar, si mal no recuerdo, y es el último sobreviviente de la votación del Huáscar. Le correspondía ser cargado por militares, ¿no? Dada su filiación con la Marina, ¿no? Que lo acompañan al costado, pero es cargado por afro-peruanos. O sea, se reconoce más como miembro de la élite que como marino, en realidad, ¿no? La siguiente, por favor. Florinda Mato de Turner, que la traen desde Buenos Aires para enterrar por mandato del gobierno peruano, murió allá y la repatria, cargada por afrodescendientes, también sin mujeres, y José Mariani, que es el brazo derecho de Leguía, ¿no? Muy cercano a Leguía, ¿no? También. Creo que la última la que sí, ya voy a la final. Este es interesante, es el Monseñor José Sánchez Díaz, es un arzobispo auxiliar, algo así, no recuerdo bien, pero me llamó la atención porque no sé si se nota. Normalmente los religiosos son cargados por religiosos, ¿no? Normalmente. En este caso sí, pero yo no sé si escogieron a los religiosos afrodescendientes de la orden contratar, porque tienen hábitos. En los dos casos la respuesta es la misma, ¿no es cierto? Porque si fueron
se sacaron de la orden, sacaron especialmente a los afrodescendientes para cargar al féretro, ya eso es simbólico, y si los contratados lo mismo, ¿no? Pero no voy a saber si fueron contratados o no, porque no tienen frac, pero todos son afroperuanos. Sería más interesante pensar que escogieron, ¿no? Porque eso ya sería otro nivel de todo esto. Bueno, en fin. Y hay muchísimas más. He escogido algunas que les parecen más reveladoras. También le seguí la pista, era un poco más difícil, ¿no? Pero después, por ejemplo, busqué entierros de personajes célebres de la cultura peruana. Por ejemplo, el de Porras Barrenechea. Están muy pocas mujeres en el cortejo y no fue cargada por afrodescendientes. Hay como un hueco. Hay como un hueco donde parece que la práctica desaparece. Vi la de la UNDE, pero el tío, el escritor, de la realidad peruana, ¿por qué? ¿Cómo es? Víctor Andrés de la UNDE, gracias. Se ve algo, pero no. Se da la impresión de que hay un hueco entre los años 30 y los años 70, 80, como hay un hueco. Velasco, por ejemplo, no fue enterrado por afrodescendientes. Aparentemente he visto el video, no hay cosa. Hay como un hueco. Parece ser que ha reaparecido. Parece ser, no estoy del todo seguro, pero tengo la sospecha que ha reaparecido como desde fines del siglo XX a principios del siglo XXI. ¿Okay? Y bueno, daría coherente si recordamos cómo le puso Francisco Durán a la República Contemporánea, ¿no es cierto? Que le puso la República Empresarial, ¿no? Haciendo una conexión con la República Oligárquica. Nada, regreso a esto. Porque el asunto es, bueno, ¿y por qué? Dos cosas. ¿Por qué aparece? Y la segunda, ¿por qué se asocia con la colonia? Las dos cosas. En los textos mismos no hay ninguna mención en las crónicas de los entierros, nada que hable, son solo fotos y pequeños comentarios. Pero yo creo que la República Aristocrática, como todos conocemos, es un momento en el cual se reconstruye y se construye una manera de ser el país donde una élite que se reputa como blanca, ¿no es cierto?, que se cree blanca, toma el control del Estado y de la cultura, etc., ¿no? Se ha escrito bastante sobre eso, y claro, son élites que se creen blancas, pero creo que en el fondo saben que no lo son. Es decir, si no, como todas las élites de América Latina, ¿no es cierto?, que no son exactamente blancas, pero la manera de ser blanco es muy particular, es relacional. Si tienes a alguien, lo voy a decir de fea manera, disculpen, pero si tienes a alguien negro o indio al costado, te vuelve blanco. Pues. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el que seas cargado por negros te hace más blanco, además porque los subordinas, ¿no? Los colocas en un plano inferior. Y claro, genera la idea de que estás continuando una tradición colonial, que nunca existió. Es una reconstrucción de la idea de colonial. Esta tradición no es colonial y sí lo es al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es colonial en la medida de que nos imaginamos una subordinación de la población afrodescendiente y esclava de esas características. Nos imaginamos esto. No lo es en el sentido de que nunca fue una práctica de esclavos, pero es funcional a una élite que está creando su propia idea de colonia, ¿no? Donde los negros y los indios tenían un lugar, ¿no? Y su lugar era ese, ¿no? El de ser sirvientes y de atender a la élite blanca hasta el punto de cargarlo, ¿no? Entonces es funcional a su proyecto de sociedad, ¿no? Y claro, es la forma de construir su blancura, ¿no? La forma de ser blanco, ¿no? Entonces, y ese momento en el cual se construye esta imagen digamos, de una élite que construye su identidad a partir de su esencia de ser blanco. Simbólica, por supuesto, porque creo que en el fondo saben que no lo son, en realidad, ¿no? Que su pasado está mezclado con muchos pasados, ¿no? Pero tienen que presentarse de esa manera, ¿no? De eso se ha escrito bastante, no soy el único o sea, estoy tomando ideas a otros, en realidad, ¿no? Que ha escrito este tipo de cosas. Estoy recordando, por ejemplo, quizá el que mejor lo ha estudiado es David Parker, ¿no? Que habla de estos hombres de cuello blanco que por trabajarse como empleados se creen blancos con respecto a los obreros, ¿no? Son vistos como mestizos, ¿no? Entonces, detrás de esto está estas prácticas que nos llevaría al debate de qué es lo colonial, ¿no? Porque me pregunto si buena parte de lo que creemos colonial es más nuestro imaginario de lo que creemos que fue la colonia, de lo que realmente fue la colonia, ¿no? Así que es complicado transmitir la idea, espero que haber el hecho de qué tan colonial es, ¿no es cierto? Porque sí lo es, porque es un imaginario lo que es la colonia, ¿no es cierto? De cómo nos imaginamos que fue la subordinación, pero al mismo tiempo no lo es porque no hay evidencia. Reitero, quiero terminar con esto, no he encontrado evidencia. Como saben, en historia todo es temporal, si alguien encuentra información más detallada, bueno,
Posiblemente seguramente tengo que cambiar mi punto de vista, pero por ahora no he encontrado registro de que sea una práctica colonial. Además, esto es bastante coherente porque en ninguna otra parte de América ha sobrevivido. Entonces, si fuera colonial, la encontraríamos en lugares donde incluso más presencia esclava, ¿no? Tipo Colombia, Brasil, ¿no? Y no hay. El único lugar donde ocurre esto en todo el mundo, fuera del África, por supuesto, es el Perú. Eso es lo que quería presentar. Bien, entonces abrimos el espacio para preguntas del público. A ver, Becky. Yo levanté la mano rapidito porque tengo que ir. Pero bueno, las dos. Un comentario, más que comentario, un aporte a Jesús, ¿no? Que creo que a él y a mí nos preocupan las mismas cosas, ¿no? Esta cuestión de que todo lo que se quiere confirmar siempre viene malo, siempre viene de la colonia, ¿no? Siempre esa idea de la herencia colonial que lo transmitía mal. Bueno, efectivamente no podía ser colonial en práctica, creo, porque hay que recordar que la sociedad colonial era corporativa. Y dentro de la idea de los cuerpos es que cargan, o sea, cargan un cuerpo lo más representativo dentro de ese cuerpo. Entonces, a un señor, a un hacendado, a un obispo, no lo va a cargar un esclavo porque estaría rompiendo la idea del cuerpo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero donde podrías encontrar información que hay algunas descripciones, por eso que lo tengo fresco. Yo presenté hace poco el libro de Bernabé Cobo, y ahí hay referencias en las cosas como funerales, algo así de la élite. Y luego en cofradías y en gremios hay también están las indicaciones de los cargadores, de quién carga quién. Y siempre sale del cuerpo. ¿No? ¿No? Creo que es súper bacán, a mí. Bueno, te pregunto. Yo quería preguntar eso último que nos dio la profesora, porque me enseñó la profesora sobre gremios y cofradías. Me pareció que tal vez aunque como ha dicho la profesora, sería una contradicción con la división en cuerpos de la sociedad colonial, tal vez se entendía como uno de los oficios donde hay un determinado gremio de afrodescendientes que tienen esa actividad y que ha ido transicionando de un ser que se cargan de los bienes funerarios a cuando hay un cementerio que ya gasta el enfermo. Entonces, si hay gremios o cofradías que hayan participado en la búsqueda de derecho, siempre considerando que hay algunos cofradías que reunían especialmente la población afrodescendiente. Esta era la pregunta que quería, si en algo había entrado en la búsqueda. Mira, lo que yo he visto es que no, o sea, no hay, ¿no? Que existan cargadores negros dentro de los que contrata la gente para cargar, probablemente, muy probablemente, pero no como específicamente negros cargadores, ¿ok? O sea, es como que contratas trabajadores ahora y te va a tocar de repente un afroperuano dentro de ese conjunto de trabajadores, ¿no? No existe la idea de contratemos esclavos negros. Además, porque en la condición colonial se habla más bien de la esclavitud. O sea, la idea es que esto es porque los esclavos cargaban. ¿Ok? No porque contratabas negros para esto, sino porque los esclavos cargaban. Y eso no hay. Las familias que tenían esclavos no utilizaban esclavos para cargar sus terrenos. No lo utilizaban. Y sí acompañan el cortejo, eso sí he encontrado, ¿no? La que detrás de la dueña de la casa que falleció están las esclavas llorando. Sí, sí, seguro. Pero no la cargan. Acompañan eso. Algo de acuerdo a lo que tú comentabas, me parece, viendo los últimos entierros de Vargas Llosa, Fujimori, es como que le quieren dar una mayor jerarquía, ¿no? Como que hay un estereotipo de decir, yo Puede soy, ser. ¿no? Me da la impresión, no sé si tiene algo que ver con Mira, eso. yo creo que es difícil contestar en todos los casos. No me queda duda que en el caso, por ejemplo, de Henry Pierce, que todos conocemos un tipo de izquierda, antirracista, todo y a su familia, quizá yo mismo no sabía lo que estaban contratando. Claro, O sea, claro. dijo, bueno,
mejor resolvemos el problema de quién carga el féretro contratando para no estar después preocupándose de quién lo carga. Porque efectivamente todo lo que hemos tenido que cargar a un familiar, el tema siempre es, bueno, ¿quién lo va a cargar? ¿No? Entonces, Generalmente son los familiares, claro, ¿no? entonces para evitar el problema de ese tipo de cosas, contratemos cargadores y así ya resolvemos el asunto. Y probablemente la empresa les trajo. Sí, Claro, ¿ya? depende. No lo sé, porque La yo no empresa imagino a la funeraria. familia de Henry Peace, no me la imagino. Diciendo, por favor, quiero contratar afroperuano para que carguen Fred. Le iba a preguntar a Nani cómo Claro, fue. por eso digo que no lo sé, pues, ¿no es cierto? Puede ser que en otro caso sí, la familia pida. Yo no sé si en el caso de la familia Vargas Llosa pidió o fue así, no lo sé. Claro. O sea, no podemos saber, ¿no? Porque a lo mejor le dice ya, el contrato de cargador y el contratista decide enviar a afrodescendientes porque piensa él que es más elegante y todo, ¿no? Por eso no extiendo mi comentario acerca de las prácticas Claro. actuales, acerca de si es o no racismo, no lo sé, ¿no? El hecho concreto es que, por ejemplo, en el caso de Fujimori o quien sea, visiblemente muestra un tipo de sociedad, ¿no? Sí, Visiblemente, ¿no? Sea de quien contrata o quien mandó a la gente, ¿no? O sea, si hay un empresario que dice, se va a ver más bonito el entierro y mando a afrodescendiente con frac, ya tenemos un evidente, ¿no es cierto? Que alguien piensa que eso es más elegante, ¿no? Y eso tiene que ver con el imaginario, obviamente. No solamente Vargas Llosa, un montón de gente. O sea, yo empiezas a ver las fotos y te sorprende, ¿no? No, te sorprende la cantidad de Basario, por ejemplo. También tenía un cortejo de poquito, pero había, ¿no? Y nuevamente, yo no creo que hayan pedido, ¿no? Exclusivamente. Es probablemente que tú contratas el servicio. claro, y está dentro del servicio. Claro, claro. Y alguien decide que está simpático eso, ¿no? O es más caro o es más barato. Yo también tengo una pregunta. Y profesor, ¿y usted encuentra ahí una relación tal vez, no sé, en los coches, los choferes, los porteros, que también Claro. son personas Los porteros, afrodescendientes? Claro, hay un En los estereotipo. casinos uno ve también a los porteros y son afrodescendientes. Claro, Claro, pero eso es a eso voy, que es una proyección colonial, ¿no? Porque ya te imaginas que entonces es colonial, entonces les tiene esa práctica a otras cosas, ¿no? O sea, que no existía ese tipo de actividad, claramente. Digamos, partamos de ese punto, ¿no? De lo que yo intento demostrar es que no existía la actividad de cargar féretros por parte de los esclavos, ¿no? Y cuando aparece muy posteriormente, ya sin la esclavitud, la interpretación de eso es que, claro, los esclavos cargaban a los blancos, y no es cierto. ¿Ok? claro, la visión del esclavo. O sea, sí es colonial en el sentido de que te imaginas una sociedad donde los esclavos están subordinados para todo, ¿no? Claro, Esa es nuestra colonialidad, digamos, ¿no? Pero no lo es en el sentido de que esa práctica no era. Es un asunto interesante porque la conclusión para mí lo es y no lo es. Lo es de cierta manera, pero no lo es de otra, ¿no? En cambio, lo de cocheros, sí, por ejemplo, ¿no? Si había cocheros, había sirvientes, había cocineros, ¿no? Porteros de hoteles no había, pues no había estrictamente hoteles en el mundo colonial, sino en el republicano, pero es nuevamente la extensión del servicio doméstico a otras cosas que tienen que ver con el servicio personal, ¿no? Aguadores, claro, aguadores sí, claro, había. Eso sí se habla bastante, ¿no? Porque eran actividades en las cuales un negro, esclavo o libre podía ejercerlas sin mucho entrenamiento, porque eran de baja especialización, ¿no? Y aprovechaban la fuerza física, que era el único capital que podían tener para emplear en el mercado, ¿no? muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchísimas gracias a Jesús Cosamalón y Cristina Macedo, así que fuertes aplausos para los ponentes. Y continuamos a las 3:30 con la siguiente mesa del día de hoy sobre literatura e historia, mujer, cultura y tradición. En este mismo salón.